Bienvenida a mis compañeros aquí en Sin Censura, a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y a mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz. Ahora resulta que Donald Trump abre una oficina para investigar a los migrantes peligrosos. Deme su opinión. Buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días, Ricardo. Buenos días, público consentidor. No, de verdad, esto solamente me recuerda a la Gestapo de la Alemania nazi. ¿Es la Gestapo eso? O sea, el abrir este tipo de oficinas. Ayer, más bien la semana pasada, el ICE le mandó una carta a Trump, muy enojados porque había propuesto Trump legalización, un camino a la ciudadanía de casi 2 millones de Dreamers, y muy enojados le mandaron una carta al ICE para decirles que ellos no están de acuerdo con eso, que le quitan su apoyo en cuanto a eso. Pero esta oficina pues es algo que se hace realidad después de esta campaña en 2016. Trump lo dijo: yo voy a crear una oficina que investigue a todos los que lleguen a Estados Unidos, desde que llegan y hasta que se van. Gente que está aquí con visas de turista, con visas de trabajo, con visas de empresario, de inversionista. Los vamos a investigar, y aquellos que tengan odio, así decía él, y que tengan racismo entre ellos, no pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues más bien es al revés, ¿no? Él es el que está siendo odioso y racista. Me preocupa, Vicente, nosotros como inmigrantes, ¿vamos a tener algún problema de decir la verdad en este show, aquí en Sin Censura, porque vamos, o sea... ¿qué es para Trump un comentario de odio? ¿Qué es para Trump un comentario que no le guste? ¿Qué es para Trump algo que sea una amenaza? Que nosotros digamos la verdad. En este momento yo ya estoy preocupado oficialmente por este tipo de esta oficina que quiere crear Trump. Verdaderamente me parece que es un atentado contra nuestros derechos fundamentales como seres humanos. Además, Toño, ¿qué va a significar ser peligroso? Así es. ¿Esos que estamos creando conciencia o nada más los pandilleros? Porque hay que decirlo con todas sus letras. En medio de estas campañas contra la Mara Salvatrucha se ha llevado entre las patas, perdone usted la expresión, a los soñadores, a los beneficiarios de DACA, a padres y madres trabajadores, las víctimas colaterales, los arrestos colaterales, ¿no? Especialmente porque esos oficiales del ICE, esos desalmados oficiales del ICE, no arrestan a caucásicos, no arrestan a personas rubias de casi 2 metros de altura, o sea, ellos arrestan... El estereotipo del anglosajón, pues. El estereotipo del anglosajón. Ellos arrestan a gente que se ven como Vicente, como yo, no tanto como Ricardo porque es güerito, pero nos arrestan a nosotros, como aquí en Chicago, al joven que arrestaron injustamente, pensando que era de una mara, cuando pues en la realidad simplemente el muchacho era moreno, ¿no? Qué terrible, Vicente. Esto tiene que parar aquí. La opinión pública mundial tiene que hacer algo. Esto se está saliendo de control. Trump se está saliendo de control, por mucho que los analistas digan que no termine el año, que ahora vamos a empezar a ver crisis económicas ya después de todo este año. Esto se tiene que detener ya. Esto es una verdadera amenaza para Estados Unidos y para el mundo. Es un atentado contra la comunidad inmigrante que vive y trabaja en Estados Unidos, porque estamos, salvo que alguien me diga lo contrario, a expensas, a merced de cómo nos vean en esta administración, Ricardo, como nos vea Trump, y de ahí para abajo, y nos ven muy mal. O sea, que no nos quede duda de que nos ven como lo peor de lo peor. Es una amenaza, Vicente, para la libertad de este país, punto. O sea, Trump no gobierna solamente para las personas que votaron por él. Trump gobierna para todo un país, Vicente, y ese país también incluye a los detractores. Ese país también incluye a los inmigrantes. Ese país incluye a todo lo que se encuentra en este país caminando, y también a, pues, en sí los artículos, ¿no? Entonces, con eso, Vicente, abre también un espectro bastante grande, bastante amplio para eso, para darle puerta a la discriminación, al racismo, y nomás por darte unos ejemplos. Ante esta situación, creo que se nos viene, sobre todo en barrios tan segregados como Chicago, Vicente, una situación bastante interesante, y además, o sea, esto preocupante, ¿no? Es interesante, preocupante. Sí, preocupante. Es preocupante, perdón que los interrumpa, porque ayer el Chicken Little Anaya lo dijo la verdad. 4 de cada... Ay, Toño, por favor, también le vas a... Déjame decir en qué dijo la verdad. Déjame decirte en qué dijo la verdad.
4 de cada 5 mexicanos en Estados Unidos tiene o la residencia o la ciudadanía. En eso sí dijo la verdad. 4 de cada 5 mexicanos en Estados Unidos tiene o la residencia o la ciudadanía o está con visa aquí en Estados Unidos. Y es un ataque contra... ¿A qué paso vamos con estas actitudes de Donald Trump y su gobierno? Que a un Vicente Serrano que tiene años con la ciudadanía, me naturalicé hace muchos años, que pueda algún día tener miedo de perder mi ciudadanía estadounidense. Yo te voy a decir, Vicente, al paso vamos que él tiene la chuleta y le está tirando croquetas al público. A ese paso vamos, literalmente nos está tirando incluso a los medios de comunicación algo de qué platicar, algo de qué hablar e incluso, o sea, nublarnos a todos en general, porque también somos ciudadanía, Vicente, un tema para hablar y en sí esa cortina de humo para que no estemos hablando de los temas realmente importantes, sobre todo pues que las investigaciones siguen, Vicente, y está todavía, no se ha apagado el fuego ahí en la Casa Blanca. Sí, entonces fíjate que ahí estoy de acuerdo mucho con Ricardo, especialmente porque Donald Trump pues durante la campaña se le acusó muchísimo de haber tenido muchos empleados indocumentados, de él haber como multimillonario, como empresario, de haber empleado a muchos indocumentados. Se le acusó incluso de que Melania, su esposa, trabajó previamente aquí en Estados Unidos como indocumentada. Se le acusa de todo eso, ¿no? Se dice que vamos, o sea, Trump simplemente tiene esa intención de sacar adelante a su familia, a sus amigos en materia económica, ¿no? Sí, en efecto existe un racismo inherente en el hombre, ¿no? Como lo tienen mucha gente de dinero, ¿no? Déjame leer la nota que publica el periódico La Opinión en Los Ángeles antes de ir a escuchar y a echarnos a perder el desayuno y el hígado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, seguir apostándole a que su gobierno está acabando con la pobreza en nuestro país. ¡Puta madre! Pues vámonos de regreso a México. Si nos trata como nos trata Trump, ¿qué chingados estamos haciendo? Nótese mi sarcasmo. Vámonos a México. Pues si Peña Nieto es un chingón que está acabando con la pobreza. Bueno, déjeme leer antes de presentarle a Peña Nieto. Crean una oficina del gobierno de Estados Unidos para identificar a inmigrantes amenazantes. Quienes visiten Estados Unidos o deseen trabajar podrán ser sujeto de escrutinio extremo, reporta la agencia de noticias F, y lo replica el periódico La Opinión de Los Ángeles. El presidente Donald Trump ordenó ayer la creación de una oficina dedicada a centralizar los esfuerzos de su gobierno para identificar a aquellos inmigrantes o visitantes que puedan presentar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Trump, que durante su campaña electoral abogó por someter a las personas que desearan visitar o trabajar en Estados Unidos a un escrutinio extremo, firmó un memorando, o sea, una orden ejecutiva de las que tanto criticó Trump, que ordena establecer el llamado Centro Nacional de Escrutinio, The National Vetting Center, el NVC por sus siglas en inglés. Esa oficina coordinará los esfuerzos de los departamentos y agencias para identificar mejor a los individuos que quieran entrar al país y que presenten una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública, explicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Esta oficina tendrá su sede en el Departamento de Seguridad Nacional, pero será un esfuerzo conjunto con los departamentos de Estado, Justicia y las agencias de inteligencia, según el memorando. Se espera que los esfuerzos del centro se enfoquen en los solicitantes de visado y otros inmigrantes, pero según fuentes de la Casa Blanca, citadas por la cadena de noticias CNN, también tratará de acelerar el escrutinio de ciertas personas que ya están en Estados Unidos, entre ellos los sujetos a procesos de deportación. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, será la encargada de nombrar al director del centro, mientras que los responsables del Departamento de Estado, Rex Tillerson, y el de Justicia, Jeff Sessions, nombrarán a un subdirector cada uno. El Centro Nacional de Escrutinio apoyará un trabajo sin precedentes del Departamento de Seguridad Nacional y de toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para evitar que los terroristas, los criminales violentos y otros individuos peligrosos lleguen a nuestras costas, dijo Nielsen en un comunicado. Este es un paso más para poder saber quién llega a Estados Unidos, que son quienes dicen que son y que no representan una amenaza para nuestra nación, añadió la funcionaria. La oficina busca unificar las bases de datos de las distintas agencias y departamentos en un solo lugar para detectar pronto las amenazas. Vicente, mande. Si esto llegara a realizarse, entonces yo creo que estaríamos como cualquier ciudadano de a pie aquí en Estados Unidos, Vicente, por más que uno no tenga los papeles en regla,
esto también nos da el derecho de pedir que esto se haga en general, ¿no? O sea, ¿de qué beneficio gozaría un anglosajón, por más que haya nacido en este país, de pues no ser considerado un terrorista? Porque eso básicamente pone sobre la mesa el hecho de que pues si eres blanquito, si eres nacido aquí en este país, no serías terrorista, y eso sería un gravísimo error, ¿no crees? Fíjate nada más, qué bueno que lo mencionas, Ricardo. O sea que Timothy McVeigh, el que hizo explotar aquella guardería y aquel edificio en Oklahoma, no era peligro para el país. O sea, solamente los inmigrantes, los de que Aurora, buscan Colorado, llegar, los de los de Sandy Hook, los de Columbine, o sea, el de Las Vegas. O sea, qué bueno que lo menciona Ricardo, Toño, porque están haciendo con estos comunicados ver que el enemigo viene de afuera. Pero tienen enemigos, tenemos enemigos en la casa. y aquí le llaman en inglés básicamente enemigos domésticos, Vicente. No, y qué rápido nos olvidamos del tipo que en esta protesta contra los supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, atropelló a varias personas, mató a un par, ¿no? Ese también fue un terrorista. O sea, esa es una Toño, persona que del odio... Ahora que me acuerdo, ya que lo están mencionando, iglesia, en su ya. comparecencia, en una de las comparecencias en el Congreso, el procurador de justicia, Jeff Sessions, admitió que no están investigando activamente al Ku Klux Klan, a los supremacistas blancos, a los skinheads, a las cabezas rapadas, a los neonazis. O sea, ¿qué pedo? Grupos, Vicente, Que son terroristas. que son terroristas, pero que desde tiempos de Obama empezaron a crecer en cuanto a número. Se hablaba muchísimo, de hecho, en los 90 y principios del 2000, que estos grupos estaban ya destruidos en Estados Unidos, ¿no? O sea, se hablaba que el Ku Klux Klan cada vez tenía menos gente, que los supremacistas blancos cada vez menos gente, pero cuando Barack Obama tomó la presidencia, esto generó en muchos caucásicos, en muchos blancos, mucho odio, mucho resentimiento, y empezaron a crecer los grupos. Se habla de verdad que están al nivel del final del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el Ku Klux Klan tenía mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no? Yo difiero honestamente ante esta situación. Yo creo que no bajaron nunca sus números, simplemente se guardaron en el armario. Y ante esa situación, ya que Trump lo hace tan público, están saliendo del closet, del armario. Están saliendo de las alcantarillas, las cucarachas y las ratas. Literalmente, entonces yo creo que nunca disminuyeron sus números como tal. De hecho, ya dicen que hay una infestación de cucarachas y ratas en la Casa Blanca. Entendió el que entendió. Así es. Oye, a ver, Vicente, dicen que no es... Disculpa, ante esa situación también yo creo que, con todo el sarcasmo del mundo, hasta los terroristas deberían de sentirse aludidos ante esta situación, porque son terroristas discriminados. Sí, porque no se le busca, no se le investiga a todos los terroristas como tal, ¿no? Que no era primo de Peña Nieto el asesinado en el Estado de México, que era un tío de Peña Nieto. Me acaban de mandar una nota, el buen Toño. En intento de asalto asesinan a tío de Peña Nieto en Atlacomulco. A ver, ya, de plano. También en México. ¿Con qué cara, Peña Nieto? ¿Con qué cara el gobierno de México puede decir que las cosas van bien en nuestro país cuando le Quienes asesinan? digan que vivimos en un país que está en crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Cuando asesinan a un tío de Peña Nieto, no en Sonora, no en Chiapas, en el Estado de México, gobernado por un primo de Peña Nieto, y lo asesinan en la casa de Peña Nieto, en Atlacomulco, Atracomucho. César Maximino Montiel Peña, de 61 años de edad, tío en tercer grado del presidente Enrique Peña Nieto, fue asesinado luego de resistirse a un asalto en Atlacomulco, Estado de México. La oficina de la Presidencia de la República informó, fíjense nada más, qué descaro de estos hijos de su pinche madre, que se trata del tío en tercer grado del presidente Enrique Peña Nieto. No, donde vamos, Vicente, al rato va a ser vecino. O sea, y aparte dicen, fue en un intento de asalto. O sea, Siempre son intentos de ¿y asalto. qué importa si es tío en tercer grado? Aislado ahí. Un acto aislado, no pasa nada, Vicente, estamos Sí, o sea, chupando pues es tranquilos. Es su familiar, de que es su familiar, como esta Gaby Cuevas es familiar de Juana Cuevas, pues son familiares. Pues yo con mis primos de tercer grado los quiero mucho, y de segundo grado también. Pues La Fiscalía General del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. De acuerdo con las primeras pesquisas, 2 hombres quisieron despojar a Montiel Peña de su auto. Montiel
del exgobernador Montiel, Peña, de Peña Nieto. Era un Ford Fiesta color rojo y al resistirse al robo le dispararon. El homicidio se registró alrededor de las 3 de la mañana del pasado domingo sobre la calle Francisco Zarco en la colonia 2 de Abril. Los mismos informes indican que se encontró un arma de fuego en el asiento del conductor calibre 22 y 3 cartuchos percutidos de una pistola calibre 45. No obstante, las autoridades investigan si la pistola pertenecía a los agresores o al tío del presidente Enrique Peña Nieto, quien le confirmo fue asesinado en Atlacomulco, en el Estado de México. Maximino Montiel Peña era primo hermano del exgobernador Arturo Montiel y hermano de René Montiel Peña, exalcalde de Atlacomulco. El cadáver de Montiel Peña presentó un disparo en el estómago y otro en la pierna y fue localizado por la policía municipal. Pues ahí está el paraíso de Peña Nieto. Y por cierto, aquí les va para echarles a perder su desayuno. Dice Peña Nieto, ahora que estuvo en Querétaro, celebrando otro aniversario más de la Constitución, que su gobierno es una chingonería, que está acabando con la pobreza en México. Qué escupitajo en la cara para esos que no tienen ni para comer carne, que no tienen para comprarse un carrito, que no tienen ni siquiera para comprarse una casita, que no tienen para comprarle zapatos a los chamacos. Yo creo que son una bola de huevones, nótese mi sarcasmo, son una bola de huevones arrastrados, malagradecidos, porque Peña Nieto dice que en México las cosas van bien. Mexicanos. De acuerdo con la más reciente medición de los niveles de pobreza, realizada por el Coneval entre 2012 y 2016, se redujeron todas las carencias sociales en el país y 2 millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema. Por primera vez, desde la promulgación de nuestra Constitución, tenemos al alcance la erradicación de la pobreza extrema. Gracias a la creación de 3.2 millones de empleos, la mayor cifra para un periodo de 5 años desde que se llevan registros, más de 8 millones de personas más ahora gozan de prestaciones en el Seguro Social. Al mismo tiempo, hemos logrado la mayor recuperación del poder de... Perdón, pero yo con mucho respeto desde el fondo de mi corazón y permítame ser lapidario e irritante, nótese mi sarcasmo, como se quejaría el propio Peña Nieto hace unos días, a nombre de todos los pobres, de nuestros hermanos en la Sierra Tarahumara, de la gente que me ha tocado ver en los cinturones de pobreza, en las casas de cartón en Sonora, a nombre de esas personas que me tocó ver en pobreza extrema en Oaxaca, a nombre de esa gente que me ha tocado ver en Guerrero, también en pobreza extrema, chingue su madre, presidente. Vaya y chingue a su madre, cabrón. ¿Cómo puede ser posible? O sea, está a nuestro alcance la erradicación de la pobreza extrema. Ah, cabrón. Yo creo que en el México, en la mente tan chiquita del presidente, no caben los tarahumaras, los lacandones, los huicholes. ¿Cómo? No caben en esos 2 millones, Vicente, porque ya teniendo casi 100 millones de mexicanos solamente. ¿Qué? En 100 México, millones. 120 millones de mexicanos en México, Vicente. 2 millones, o sea, le debería dar vergüenza a Peña Nieto. La verdad, de estar diciendo de 2 millones, aun si las cifras fueran ciertas, pues vergüenza le debería dar a un presidente de tener 120 millones de mexicanos y por promedio 80 que están viviendo en pobreza extrema, Vicente. Yo te puedo asegurar, Ricardo, que se nos van a llenar las líneas telefónicas y les pido a las personas que nos están escuchando en Estados Unidos que me hablen y me digan si ya están arreglando sus maletas para regresarse a México, porque dice Peña Nieto que está erradicando la pobreza extrema. Ya te van a hablar desde México, Vicente, porque algunos ya se fueron. Así de rápido está el asunto. No, es que, caray, hombre, si estamos sufriendo aquí los embates de una campaña, una ola antiinmigrante con Donald Trump, pues qué chingados hacemos aquí. Si dice Peña Nieto que tenemos chamba esperándonos, que tenemos seguro social, que tenemos vivienda, que tenemos guardería, que tenemos plan de retiro, que tenemos seguridad y mira nomás, su tío a su tío lo mataron, cabrón. en Atracomucho.
No, esto ya es el colmo, o sea, por más que digan que es un caso aislado, Vicente, por más que digan que era el tío, del primo, del sobrino, del vecino, o sea, en este caso no pueden decir que hay un país de seguro cuando esto pasa en el círculo más íntimo del presidente, ¿no? Échame otra vez a Peña Nieto, porque es de los videos que me vas a tener que guardar en tu videoteca, Ricardo, para estarle mentando la madre, incluso cuando deje la presidencia Enrique Peña Nieto. Cuando salgan a flote las verdaderas cifras, cuando salgan a flote los verdaderos pobres, cuando salga a flote el verdadero Estado de México. Los datos duros hablan por sí mismos. Échale. Mexicanos. De acuerdo con la más reciente medición de los niveles de pobreza, realizada por el Coneval entre 2012 y 2016, se redujeron todas las carencias sociales en el país y 2 millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema. Por primera vez, desde la promulgación de nuestra Constitución, tenemos al alcance la erradicación de la pobreza extrema. Gracias a la creación de 3.2 millones de empleos, la mayor cifra para un periodo de 5 años desde que se llevan registros, más de 8 millones de personas más ahora gozan de prestaciones en el Seguro Social. Al mismo tiempo, hemos logrado la mayor recuperación del poder de... Pues así las cosas. Voy con Miguel Ángel Camacho.